el carácter y en la trayectoria de Carme Riera está el secreto. Sus exposiciones se inician en la década de los 70. Participación en colectivas desde 1972 y exposiciones individuales a partir de 1976. Un momento de expectativa e inquietud tras un largo periodo de innovaciones en las que se impone la libertad y el pluralismo del lenguaje artístico. La diversidad de su obra le lleva a ofrecer en muchas de sus exposiciones capítulos monográficos, derivados de su mundo exterior y más próximo, o bien a su mundo cultural. Todo ello de la mayor variedad técnica: dibujos, acuarelas, óleos, collage, objetos encontrados, esculturas. Precisamente, en medio de esta plural encrucijada de cuestiones, donde materiales, formas y cualidades secundarias barajan, apuestan y pactan las claves normativas de su íntima economía, he tenido la oportunidad de aproximarme, no sin sorpresa, al singular mundo artístico de Carme Riera. Los libros objeto de Carme Riera son un paseo interiorizado por las vivencias del artista. Contienen poemas, dibujos, pequeñas acuarelas, fotografías, fragmentos de vida, objetos como estigmas que marcan y acotan un territorio de emociones, y en sí mismo son poemas visuales dentro de la más pura tradición, con una buena dosis de ironía tan connatural en Carme Riera que es capaz de convertir todo ese mundo de seducción en un maduro análisis de ese pasado entrañable, que para ella no se traduce en suspiros y nostalgias, sino en la observación certera y analítica dentro de un clima de sonrisa complacida.
que nos introducimos y encontramos ya en pleno núcleo de la cuestión, con solo recordar las privilegiadas preferencias que en su más reciente actividad Carme Riera viene concediendo a su encuentro con el estaño, asumida ahora en su personal poética, en su programa de intervención como material artístico. Materiales, formas y cualidades secundarias como registros definitorios y elementos constructivos del lenguaje plástico. De ahí el torrente de interrogantes planteados ante la escueta y silente presencia del estaño, convertido en el objeto sujeto de un radical protagonismo. Sin duda, tras los procedimientos, objetivos y pautas aplicadas por Carme Riera al tratamiento del estaño mediante ácidos, graduando su intensidad y duración, se halla una particular técnica.
algo, el arte nunca ha sido ajeno a la naturaleza, al sujeto o a la historia. Y en esa trilogía de orientaciones, Carme Riera ha ido inscribiendo las referencias de su propio quehacer, conservando siempre su persistente devoción hacia los materiales utilizados en sus propuestas. Unos materiales en los cuales también se evidencian aquellos enlaces con la naturaleza, con la intimidad del sujeto o con la historia de su existencia.